Te preguntaba, Pedro Pablo, sobre el diálogo. ¿Cuáles son las amenazas y riesgos sobre el país si no nos sentamos a dialogar y a negociar? Mira, uno tiene que ver las experiencias del mundo, experiencias donde los países se han dividido, como el caso venezolano. Y tiene que aprender de esas experiencias, ver qué ha pasado, estudiar un poco. Todas las sociedades donde ha habido conflictos, como el que está presentado en Venezuela, con países enfrentados, han resuelto sus problemas a través del diálogo. Algunos han sido antes de los muertos y otros han dialogado después de los muertos. Tenemos dos vías. Una es buscar un mínimo clima de entendimiento que nos permita convivir como todos miembros de una nación, porque es que hemos perdido hasta la noción de la nación venezolana. Hemos perdido el sentido de convivencia de las hormigas que pertenecemos a una misma cueva. Es decir, nos vemos como enemigos dentro del país. Tenemos dos alternativas. Una, buscar a través de la inteligencia, del diálogo, de la búsqueda de puntos de coincidencia, superar la crisis. Esto lo podemos hacer hoy. O lo podemos hacer dentro de unos años después de que nos hayamos matado en el camino, porque no hay posibilidad, ninguno de los dos tiene posibilidad de exterminar al otro. ¿Por qué se está imponiendo la estrategia insurreccional en el caso de la oposición? ¿Qué pasa? No hay voluntad de diálogo. No, yo creo que aquí están jugando dos cosas. Una, el gobierno está cerrando las puertas a salidas acordadas. El gobierno no tiene ninguna voluntad de diálogo. No lo ha tenido. Amenazado también. Sí, el problema es que las dos fuerzas pretenden imponerse sobre la otra. Y el gobierno tiene la principal responsabilidad. La principal responsabilidad del diálogo parte del gobierno, que es el que tiene además los instrumentos y el que tiene el poder. Y el gobierno no tiene voluntad de diálogo porque el gobierno tiene una doctrina, que es una doctrina que invita a la confrontación, a la lucha de clases. Y no es un gobierno que ha sido particularmente dialogante. Ahora, cuando la oposición intenta dar un golpe parlamentario, amenaza al chavismo con aniquilarlos, con perseguirlos, el gobierno de alguna manera tiene que defenderse. Lo que estamos es entrampados entre la lucha de dos sectores radicalizados que tienen al país sumido en una lucha fratricida que no nos lleva para ninguna parte. Yo ponía el ejemplo, si tú me permites, que yo te haga un... ¿Qué pasó en el 2016 con el referendo revocatorio? Aquí lo que se plantea en la oposición es lo siguiente, ¿no? La oposición tiene 70%. Perdón, la oposición tiene 70%, el gobierno tiene un 30%. ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, este 70% puede derrotar al 30%. Puede aplastar al otro. ¿Qué pasa con la correlación de fuerzas? Uno en política es igual que en la guerra. Uno tiene que ver, y dicen que la política es la continuación de la guerra por medios pacíficos. Uno tiene que ver cuál es la correlación de fuerza real. La correlación de fuerza no es esta, porque este sector tiene una cosa que se llama CNE y tiene una cosa que se llama TSJ. Y tiene una cosa que se llama SEBIN, y tiene una cosa que se llama Tribunales de Justicia, y tiene una cosa grandota que se llama Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Añade poder simbólico. Tiene poder simbólico. Presencia en los movimientos sociales. Tiene presencia en las comunidades, además las comunidades populares, está organizado, etc. Tiene un discurso, tiene símbolos. Esto es más grande que esto. Por eso el referendo revocatorio en el 2016 no se pudo llevar adelante. Entonces, la estrategia desde este lado no puede ser compactar esto. La estrategia de la oposición compacta esto. Cuando tú hablas de las malandras del CNE, de los narcomilitares, cuando tú tienes un discurso, cuando tú tienes un discurso que dice, esta horda, refiriéndose a los magistrados del TSJ, esta horda de malvivientes, de la peor ralea, que actúa como bufete del gobierno, horda de imbéciles, de mentecatos y mentecatas. Esto fue un discurso del presidente de la Asamblea Nacional del año pasado. Cuando tú tienes ese discurso, tú lo que haces es compactar esto. Porque si tu oferta es yo te voy a derrotar y te voy a perseguir y los delitos no prescriben, esto se va a compactar. Este juego entre los dos sectores que están jugando a la radicalización nos tiene a todos los venezolanos sin poder encontrar una salida. La principal responsabilidad la tiene el gobierno, porque el gobierno ha jugado desde el primer día la confrontación. No digo que desde la oposición no hayan sectores que también hayan jugado la confrontación, pero el gobierno no ha querido nunca mantener un clima de diálogo, de respeto y de convivencia con los sectores que le adversan desde el primer día. Es decir, el primer día dividieron al país entre patriotas y apátridas, entre agentes del imperio. Es decir, el que no está con el proceso es un tipo insensible que está contra los pobres, y en esa división del país nos han metido a todos en una crisis
política, económica y social de la que no nos vamos a salir mientras no logremos un clima mínimo de entendimiento. Mientras este esquema de confrontación se mantenga, mientras yo le diga a estos que los voy a derrotar y que los voy a cortar la cabeza y los voy a llevar a la Corte Internacional. Se van a defender. Bueno, estos se van a compactar y no van a permitir un cambio. Y no hay manera de que el país logre superar la crisis económica y social que está afectando a todo el mundo. Yo tengo a mi hija, Oscar, viviendo en Panamá. A mí me separó esta crisis de mi hija, que es lo que yo más quiero en el mundo. Y me la separó porque su mamá fue víctima de unos casos de violencia y mi hija tiene 13 años y la mamá dijo, mi hija, esa niña no puede salir para ninguna parte porque los esquemas de inseguridad están insoportables. Ahora me separan de lo que yo más quiero. Yo quiero que este país salga adelante y en este esquema el país no tiene manera Ahora, de lo que uno observa es que hay factores externos e internos conspirando contra el diálogo y ejecutando una estrategia insurreccional que busca el derrocamiento del gobierno. ¿Cómo manejarse en un contexto tan adverso para el diálogo? Tú sabes que la primera cosa que yo tengo que decir con respecto al diálogo es que nunca lo ha habido. Es decir, cuando tú sientas con las cámaras de televisión a un grupo de dirigentes de la oposición y un grupo de dirigentes del gobierno a que se caigan a trompadas verbales, eso no es diálogo, eso es un debate televisado donde cada uno le habla a una cámara. Yo veo mucha gente que acusa que en estos días Julio Borges se sienta en secreto con el gobierno a dialogar, y aquella cosa es una cosa horrible, pues que las conversaciones se hacen en privado, las conversaciones no se hacen públicas. Si cuando Nelson Mandela se sentó con el gobierno del apartheid de Sudáfrica, que lo mantuvo preso 27 años, pero que había asesinado a su gente, que lo sometía a la gente a un sistema de medio esclavitud. Es decir, lo que hizo el régimen de la minoría blanca en Sudáfrica es imperdonable. Pero, ¿qué hacer en este caso? Pero te digo, cuando las puertas del diálogo pero están déjame cerradas. contarte esto. Mandela se sentó a hablar con ese gobierno 3 años en secreto. Era un líder que no estaba vendiendo principios, no estaba traicionando a nadie, estaba sentándose con el gobierno a buscar esquemas de acuerdo que posibilitaran después que el país pudiera lograr, como en efecto logró, un clima de entendimiento y una unión alrededor de un proyecto compartido de país. Dialogar nunca está mal, siempre es necesario. Dialogó Kissinger con los vietnamitas después de la guerra, dialogó con los chinos, dialogan los judíos. Aquí se sataniza el diálogo, lo cual es una estupidez completa. Tú siempre tienes que dialogar porque no sabes en qué momento logras algunos puntos de encuentro que sean en beneficio del país. ¿Qué es lo que está mal? Bueno, componendas indebidas, pero ¿quién dijo que dialogar significa necesariamente que tú vas a llegar a unas negociaciones? Cuando las puertas del diálogo están cerradas. Yo creo que hay que atender. Y la sociedad venezolana respaldando, más del 80% respaldando el diálogo. Tú sabes que eso lo dicen claramente todas las encuestas. Todas las encuestas, sí. Tú eres un encuestador de oficio, además, y haces encuestas, pero para los que les gusta una encuesta más que la otra, todas. Consultores 21, una encuesta muy vinculada a Capriles y a Primero Justicia, Data Análisis, todas las encuestas dicen que hay una inmensa mayoría del país, y es natural, porque en este 70%, Oscar, que está con la oposición, la inmensa mayoría lo que está preocupado es por el tema económico y social. No está con la oposición, está descontenta. Está descontenta con el gobierno. Hay un montón de gente que está de este lado, que su preocupación, y tiene que ser, además es entendible que sea, su preocupación es la comida, las medicinas para su familia. Cuando nosotros estamos en un esquema de confrontación, gobierno-oposición, esta gente no se siente representada porque esa gente lo que quiere es que le resuelvan su problema. La inmensa mayoría del país está ajena a la confrontación. ¿Qué debe hacer esa inmensa mayoría para imponer el diálogo? Tú sabes que yo creo que aquí hace falta un liderazgo que con coraje, con resiedumbre, con valentía, imponga una agenda del diálogo con el respaldo de la inmensa mayoría del país. Pero hace falta coraje. Cuando Nelson Mandela anunció que había dialogado con el gobierno, su gente lo acusó de cobarde, lo acusó de traidor, que le había tendido la mano a los afrikaners. Dijeron la cantidad de cosas más horribles. Su esposa lo acusó hasta de homosexual públicamente en una rueda de prensa que dio. Y el tipo tuvo el coraje de mantenerse firme frente a todos los comentarios y se mantuvo firme y defendió las ideas. Y eso es liderazgo. Liderazgo no es, Oscar, andar con una encuesta en la mano, viendo que es lo popular siempre. Sí. Bueno, la gente se está radicalizando, yo me radicalizo también. Y si la gente se modera, yo me modero. Liderazgo significa
estar claro en qué es lo que el país necesita, cómo podemos orientar a la sociedad venezolana, y el liderazgo consiste en invitar a la gente y en convencer a la gente que te acompañe en ese camino. No es seguir a la gente de acuerdo con lo que dicen las encuestas, es imponer un camino y convencer a la gente de que te acompañe. Y en Venezuela está haciendo falta liderazgos con coraje. Yo siento que en una buena medida el liderazgo político anda muy pendiente de la presión. Yo siento que hay líderes de la oposición que están muy claros en la necesidad de ir a un esquema de diálogo, y te lo dicen además en privado. Pero después se someten al chantaje y a la presión de los sectores radicales que tienen mucha fuerza, tienen mucho volumen, mucho dinero, pero son poquitos. La inmensa mayoría del país está sin representación hoy, porque no hay nadie que esté planteando soluciones a los problemas de la gente. Pedro Pablo, ¿dónde está ese liderazgo? Pero me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis